Hola, ¿cómo están? Les habla Juanca otra vez. Este es un nuevo video de la diplomatura en estadísticas públicas, de la introducción a hojas de cálculo, en este caso con hojas de cálculo de Google. La idea del día de hoy es que trabajemos un poco más con frecuencias absolutas y frecuencias relativas y sobre todo que hagamos un par de gráficos, ¿no? Un gráfico de torta, un gráfico de barras, cosas que ya vimos en las clases de los martes, pero que queremos enseñarles a hacer ustedes mismos, o mismas, o mismes, en el software que venimos usando, en el programa que venimos usando. Para hacerlo vamos a usar nuevamente con esta base de datos que ya estarán bastante familiarizados, que es esta de aquí, que como ya saben no pueden editar ustedes directamente, sino que tienen que trabajar en una copia con este botón. Bien, ustedes aprietan aquí y pueden guardarla si tienen espacio en su Google Drive en cualquier parte. Aquí le cambian el nombre, yo voy a dejarlo así y guardarlo donde ya estoy. Muy bien, una vez que hacen esto pueden trabajar perfectamente en un archivo que ya es únicamente de ustedes. Soy quizás un poco repetitivo, pero creo que prefiero arriesgarme a ser repetitivo y a que las cosas terminen de quedarles claras, a ir muy rápido y, bueno, que no terminen de quedar claras, ¿no? Bien, si recuerdan, esta idea de frecuencias absolutas, relativas, tiene que ver con contar. No es otra cosa que contar. Bien, contar qué. Bueno, diferentes, por ejemplo, en el caso de una tabla como esta, contar diferentes valores que toma una variable. ¿A qué me refiero? En este caso podemos pensar en la variable género, ¿no? ¿Qué valores toma? Toma diferentes valores. Como ya les conté en la guía para el cuestionario, la herramienta de los filtros nos permite revisar rápidamente los valores únicos, ¿no? Sin repetir, que toma una variable, ¿no? Acá los tenemos. Y podríamos querer contar la cantidad de personas cuyo género es mujer, cuyo género es mujer trans, que en la variable de género tienen NS/NC, que es una abreviatura de no sabe, no contesta, ¿no? Que es un dato faltante. Travesti, varón, varón trans. Bien. En el cuestionario, eh, lo que hicimos es filtrar la tabla, llevar a hoja nueva y contar, o arrastrando, ¿no? Ya viendo filtrado, arrastrando, viendo acá abajo a la derecha, o con la función contar a. Bien, que era esta función, ¿no? Con la cual, no esta, sino esta, para contar los valores, ¿no? Porque como les conté, contar así a secas cuenta valores numéricos, entonces no devolvería. Fíjense, abro paréntesis, con las flechitas salgo, ¿no? Hago todo con el teclado, como es ideal para hacerlo más rápido. Control Shift, tiro para abajo y puedo darle Enter sin cerrar el paréntesis porque Google Sheets en este caso automáticamente lo va a llenar. ¿Ven que da 0? Eso es porque son todos valores de texto los que hay en esta columna. Si yo utilizara contar A en cambio, le doy Enter. Bien, ahí sí cuenta la cantidad de personas que hay correctamente. Hasta ahora nada nuevo. Lo que hoy quiero venir a presentarles es una forma de contar valores de una columna bajo alguna condición, ¿no? Para, por ejemplo, contar las personas con género igual a y exactamente igual a mujer, ¿no? A secas, digo, como lo tenemos en la tabla, quiero decir, ¿no? Lo que es una mujer cis, sin tener que filtrar, ¿bien? Lo que tenemos para esto es una función, y déjenme hacer un poco de zoom, que debería haber hecho antes. Déjenme incluso... No, está bien, voy a hacerlo así. Lo que tenemos es una función llamada contar si. Bien, contar.si, que como ven aquí
Es un recuento condicional dentro de un intervalo. ¿Esto qué significa? ¿No? En criollo es que va a contar los valores. Condicional es de acuerdo a alguna condición, de acuerdo a alguna... sí, a que los datos sean iguales, por ejemplo, iguales a cierto tipo de dato, dentro de un intervalo. Dentro de un intervalo quiere decir que va a evaluar estas condiciones, va a revisar que se cumpla algo para contar, por ejemplo, en una columna, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pedirle que, fíjense, esto es muy cómodo, ¿no? Es muy lindo, ¿no? Este ayuda a memoria. Yo abro paréntesis y ahí inmediatamente Google Sheets me ayuda, ¿no? Sí, me ayuda. Te dice, primero va el intervalo, punto y coma, luego el criterio. El intervalo, ¿qué es? Podemos poner directamente la columna entera haciendo clic acá, o bien podríamos, como ya saben, bajar de esta forma, punto y coma ponemos y el criterio. Bien, no se asusten. La forma más fácil de pasarle criterios, de pasarle cosas para que revise antes de contar, es directamente poner entre comillas lo que queremos que revise si es igual a esto. Bien. Hay otro tipo de condiciones que vamos a poder darle que tiene un nivel, apenas un pasito más de complejidad, cuando lo que queremos es contar valores que sean igual a, por ejemplo, cierto texto. Bien, esta es la forma de hacerlo, ¿no? Lo que le damos es un intervalo y un criterio que puesto así ya sabe que lo que queremos es que sea igual a mujer, ¿no? Y de esta forma podemos contar las personas con género exactamente mujer, ¿no? Mujer a secas, mujer cis. Miren, lo voy a mover, ¿no? Con control y X, que me permite cortar. Me muevo, control B, como lo corté, después de pegarlo, se elimina, ¿no? De la columna original. Bien. ¿No? Podemos querer contar los varones. Bien. ¿Cómo era esto? Abro el igual, contar punto sí, abro paréntesis, y si no recuerdan cómo era, bien, aquí tienen como la ayuda a memoria, bien, el machete. Primero el intervalo, punto y coma, el criterio, ¿no? Si quieren ejemplos, aprietan acá, y Google Sheets, hojas de cálculo de Google, les da un par de ejemplos, ¿no? Ven, por ejemplo, esta es la forma de pedirle que cuente, si contásemos cuánta gente tiene estrictamente más de 20 años, ¿no? Contamos desde los 21 para arriba, sin contar a los que tienen 20. Bueno, sería así. De esta forma, ¿no? Entre comillas va antes el signo de mayor a 20, ¿no? Como el piquito chiquito está del lado del 20, bueno, tiene que ser mayor a 20. Mucho más simple es cuando uno quiere contar los valores que sean exactamente igual a algún texto, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Como les dije, podemos salir, podemos apretar directo acá en la columna entera. Si ustedes tienen muchísimos datos, quizás es mejor que elijan exactamente el rango que es, porque si no va a buscar en toda la columna. Bueno, no importa. Pueden poner toda la columna. En este caso podemos tenerla toda la columna, no va a pasar nada. Y el criterio, bueno, dijimos los varones, ¿no? Y tengan cuidado, por ejemplo, si pudiéramos varón escrito de esta manera, que nos devolvió, bueno, un 0. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ninguna persona que en esta columna diga varón con la O sin la tilde. Tenemos todas personas que tienen varón con la tilde, ¿bien? Nos ocupamos, bueno, esto viene en una encuesta, Google Forms, con una lista desplegable. Entonces,
no había mucho lugar para el error. Es muy común tener en las bases de datos que alguien escribió varón, que alguien escribió hombre, que alguien escribió varón, bueno, sin la tilde. En el caso de la columna de provincia, teníamos muchas versiones, ¿no? Hay gente que escribió Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gente que escribió Cava, gente que en vez de Buenos Aires escribió BSAS, ¿no? La abreviatura. El tema de que faltan tildes, bueno, son cosas de parte de la limpieza de los datos, ¿no? Que para que no fallen los filtros, estos filtros, y no fallen estas funciones. Bien, si corregimos y utilizamos de esta forma, bien, obtenemos la cantidad de varones. En este caso no hay problema con las mayúsculas y las minúsculas. De todas formas es mejor ser precavidos. Esto puede cambiar de programa a programa, de función a función. En este caso no hay ningún problema. Bien. Podríamos completar este recuento, ¿no? Con todos los géneros que tenemos en la base de datos. Pero les voy a proponer que demos un pasito más y lo hagamos de esta manera. Miren. Por ejemplo. Lo que vamos a hacer es arrastrar una fórmula, pero para hacerlo, pedirle que cuente siempre lo que tiene a la izquierda. Bien, ya van a entender. Ahora, en vez de darle el texto exacto que tiene que chequear si el valor es igual para contarlo, ¿no? Para sumar uno más, vamos a decirle que, bien, que tome la celda que está inmediatamente a su izquierda. De esta manera. Bien. Creo que está escrito así. Igual dijimos que no había problema con las mayúsculas, las minúsculas. Arrastro. Bien, también hay una persona. Miren lo que hago. Copio, pego. Aprieto la tecla F2, ¿no? Detalles. Y entro en la fórmula para poder modificarla. ¿Qué más puedo hacer también, no? Yo, chapas, regalitos, detalles, cositas. Yo lo tiro nomás. Si no, no me den bola. Control y la tecla de retroceso o backspace, ¿no? Con la que borran. Borra una palabra entera, ¿no? De vuelta, detalles, cosas que hacen el trabajo un poco más rápido si ustedes quieren incorporarlas. Mujer trans, ¿bien? También si se mueven con control, así como nos movemos rápidamente con cel entre las tablas, digamos, también se pueden mover el cursor así, atravesando las palabras. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Arrastramos la fórmula. Bueno, aquí se actualizó esto. Lo que pasa es que en el curso tenemos justamente una persona travesti, un varón trans y una mujer trans. Por eso todo igual. Pero tenemos, fíjense, copio con control C, pego con control B. Esto, yo pensé que teníamos una persona más. No, bueno, una sola persona que tiene en género el valor faltante, ¿no? No sabe, no contesta. Recordaba mal. Parece un mal ejemplo porque da siempre igual. Fíjense. Pero también borro esto, ¿no? Porque tenemos que buscar exactamente lo que hay en aquella columna, que era mujer así y varón no trans. Me autocompletó. Varón con tilde. Y ahora sí, arrastro hacia arriba, o bien copio y pego las referencias, como si recuerdan teníamos esta herramienta del F4, ¿no? Que nos ponía los signos de peso para fijar las referencias. Bueno, no hay signos de peso, las referencias son relativas y se van actualizando según copio, pego en diferentes lugares, arrastro. Lo vimos en los primeros videos. Bien, arrastrando o copiando y pegando se actualiza y toma siempre el valor de la izquierda. Bien, recuerdan el F2 con el que podemos entrar a modificar
El F2 también nos sirve para revisar rápidamente esto, ¿dónde está? Bien, ven que se pinta de violeta. Bien, está ahí. Bajo F2 está tomando esta celda. Está contando los valores que en la columna A son exactamente iguales a este texto. Bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? Hacer la suma de todos estos valores para chequear. Esto es una muy buena práctica para chequear que esté bien todo el procesamiento que hicimos, ¿no? De contar las diferentes personas con diferentes géneros. Bien. Esto es una muy buena práctica siempre, ¿no? Tener diferentes chequeos de que todo es coherente, todo es consistente, ¿no? Que nos debería dar la misma cantidad de personas que nos da cuando contamos en la tabla entera. Si recuerdan, es la función suma. Salgo con la flechita. Bien, mantengo Shift. Y lo hago así. Podemos poner el último paréntesis, darle Enter, 343 personas. Obviamente también podrían haber hecho esto, ¿no? Esto más esto más esto. Es más engorroso. Para eso, la función suma, que es mucho más rápida. Y obviamente no se van a olvidar de ningún dato, como sí puede pasar cuando suman de la manera manual. Bien, 343 en la tabla teníamos la misma cantidad de personas. 343, perfecto, ¿no? Da lo que lógicamente tiene que dar, pero nos quedamos tranquilos, tranquiles de que lo que hicimos tiene sentido. ¿Bien? Siempre que puedan, chequeen las cosas de diferentes maneras. Ahora, esto es lo que en clase llamamos frecuencias absolutas, ¿no? Si recuerdan, espero que hayan leído la nota breve, ¿no? Esta nota breve sobre diferencias y variaciones. Es esto que ven acá. Nada, si no la vieron todavía, les invito a verla. Bien, les debería servir para pensar en algunas cosas importantes. Revísenla si no lo hicieron. Esto lo vimos más en clase, ¿no? En la segunda clase igual. Pero sí lo siguiente tiene bastante que ver con la notita de clase. Frecuencia absoluta es contar. Bien. Frecuencia relativa, ¿con qué tiene que ver? Bueno, ahora recuerdo por qué había abierto esto. Porque esta idea de lo absoluto y lo relativo la visitamos y la repasamos aquí, ¿no? Justamente, ¿no? Lo absoluto es aquello que se define sin relación a nada, ¿no? Digo, son 237 mujeres y, digamos, lo son. Pero si yo digo que hay, bueno, en este caso hay, supónganse que fueran 200 mujeres y 100 varones, ¿sí? Hay la mitad de varones, ¿bien? Y esta información de que hay la mitad de varones que mujeres es una información que no tiene sentido si yo pierdo de vista, ¿no?, este contexto en el cual hay, bueno, 200 mujeres, hay 100 varones. Si cambiase la cantidad de mujeres, ya no sería verdad que hay exactamente la mitad de varones. Bien, bueno, si los confundí, no importa, son pequeñas reflexiones que están buenas, igual. Si no entienden algo, ya saben, nos consultan o se consultan entre ustedes o vuelven a esta nota que les escribimos. Bien. Ahora, la idea de frecuencia relativa tiene que ver con sí contar, pero contar relativo, ¿no? En relación, lo relativo es aquello que se define con respecto a otra cosa, ¿no? Es información que necesita, que no puede prescindir de su contexto. Bien, es esta idea de proporción que visitamos en esta nota. ¿Cómo podemos medir la proporción de mujeres respecto al total acá en Excel?
Bien, vamos a usar cocientes. Vamos a tomar la cantidad absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta de mujeres y dividirla por el total. De esta manera. Bien. Nos da un número bastante feo. Tenemos estos botones para redondear. Pero también tenemos este, que es más útil en este contexto, para, como dice ahí, formatear como porcentaje. Bien. Y supónganse que no queremos los decimales. Bien, es el 69% aproximadamente son mujeres, ¿no? Casi 7 de cada 10 son mujeres. Podemos hacer lo mismo con los varones, pero si arrastramos inocentemente o copiamos y pegamos, hay un problema. ¿Qué pasó? Fíjense, bueno, hojas de cálculo de Google es muy inteligente, sabe exactamente en qué me equivoqué y me propone y me dice, che, flaco, no dejaste fija la referencia de los totales. Hagámoslo manualmente. Esto es un error de que intentamos dividir por cero. Bueno, no intentamos conscientemente dividir por cero, pero ¿qué pasó? Apretemos F2. Bien. Lo naranja dividido lo violeta. Lo naranja, que es la cantidad de varones, que es lo que queríamos efectivamente dividir por el total, pero se nos corrieron los totales. Muy bien. ¿Qué pasó? Que no dejamos fijas las referencias. Podemos escribir manualmente los signos de pesos, pero mejor usar la tecla F4 de esas teclas F que tenemos arriba del teclado, ¿no? Bien. Hecho esto, podemos directamente arrastrar. Si recuerdan, también podíamos arrastrar con la combinación de teclas Control y D de dedo. De esta forma, bien, ¿qué pasa? 0%, pero porque está formateado sin decimales, podemos dejarlo así, ¿no? De esta manera. Lógicamente, la suma de todo esto tiene que darnos el 100%, que es lo que efectivamente vemos acá. Y podemos hacer el chequeo. Podemos directamente copiar esto acá, que se traslada, ¿no? Si recuerdan las referencias relativas, yo lo arrastro para la derecha o lo copio a la derecha, no había ningún signo de pesos. Bueno, automáticamente sabe que de sumar este rango pintado en naranja, aprieto F2 para ver sobre qué está operando. Bueno, lo hace sobre esto. Bien, y lo que yo les mencionaba como buena práctica, hacer muchos chequeos, ¿no? De esta forma uno tiene más seguridad de que no se equivocó en ningún momento del proceso. Muy bien. Y estas, ¿no?, que podemos llamar frecuencias relativas o proporciones, vendrían a ser las frecuencias relativas o proporciones de géneros en el curso. Hagamos esto para que se vea mejor nuestra tabla, donde está. Bien. Incluso podemos darle un poquito más de formato, miren. Podemos ocultar las líneas de cuadrícula. Esto siempre se ve bastante bien. Y ponerle bordes a las dos tablitas que tenemos, el resto va a estar en blanco, ¿no? Yo creo que cosas como esta ya le suman bastante. Negrita, ¿no? Que pueden hacerlo apretando aquí o con control B larga y verlo de esta manera. Entonces, hay gente a la que le gusta centrar. De esta forma. Bien, y acá tenemos la información ordenada y mucho más linda, ¿no? Más vistosa. Bien. Ustedes me siguieron, ¿no?, en la construcción de esta tabla, pero no deja de ser una buena oportunidad para que repasemos un poco cómo se lee en este tipo de tablas, ¿no? Porque son cosas que tenemos que tener súper claras para todo lo que viene. Esto, así como está, ¿no?, que tenemos no solo columnas, sino también, o sea, encabezados de columna y encabezados de fila, ¿no?, que definen qué hay en cada fila. Fíjense que este es un tipo de tabla distinto.
Porque acá cada columna define una variable y bueno, en cada fila tenemos en este caso una persona, ¿no? Un ingresante, una persona que cursa en la diplomatura. En este caso tenemos columnas y filas con encabezados que nos indican qué tipo de información también hay en esta fila. A esto se le llama un cuadro de doble entrada. Incluso podría esto ponerlo encima, mejor. Fíjense, voy a cortar con control X, control V pego. Lo ponemos un poquito más arriba. Bien, algo de este estilo, fíjense, ¿no? Esto es un cuadro de doble entrada. ¿Por qué de doble entrada? Porque para leerlo tenemos que, miren, parecido a cómo obteníamos el nombre de cada celda. Esta celda es la J4 porque está en la intersección de las columnas J y la fila 4. Bien, el dato que hay acá es la frecuencia absoluta, ¿no? Como me dice la columna, el encabezado de columna. ¿De qué? De mujeres. ¿Bien? Como me dice el encabezado de fila. Encabezado es porque es la primera celda de una fila o una columna, ¿no? Como la cabeza. Y es esto, ¿no? Bien, si seguimos en la fila de mujeres, esto de aquí es la frecuencia relativa o la proporción de mujeres, ¿no? El 69,1%. Podríamos seguir, ¿no? Y ir a la fila de mujeres trans, ir a la segunda columna de datos, ¿no? O tercer columna de la tabla, que es esta, y en la intersección nos encontramos con la proporción de mujeres trans en esta diplomatura. Bien, es doble entrada porque de vuelta, para leerlo tenemos que ubicarnos, ¿no? Como en la intersección de qué columna y qué fila nos encontramos. Bien. Yo creo que esto nos da pie a que construyamos los primeros gráficos del curso, ¿no? Un muy sencillo gráfico de tortas y un muy sencillo gráfico de barras para estas frecuencias. Bien, esta columna no la vamos a necesitar e incluso ni necesitaríamos haber construido esta tabla. Bien, pero podemos hacerlo con esta tabla primero. Es bastante sencillo e intuitivo insertar gráficos. Únicamente tienen que familiarizarse con el programa que usen, sea Excel, sea hojas de cálculo de Google, como es en este caso. Pero es bastante intuitivo. Lo que tienen que hacer es explorar, probar, ver, si no, googlear. Pero fíjense, yo selecciono en este caso los encabezados de fila, ¿no? O las etiquetas de mis datos, si se quiere, ¿no? Bueno, tengo mujer y a su derecha la cantidad de mujeres, varón. Bueno, de esta forma vienen a la pestañita esta de insertar y aprietan acá en gráfico. Automáticamente me propone un gráfico circular. Bien, pero yo podría pedirles otro tipo de gráfico. Lo hago aquí y tengo pequeñas vistas previas de qué me ofrece, ¿no? Bueno, un gráfico de barras, columnas, dice, sí. Bueno, columnas o barras. Este gráfico combinado, no sé exactamente, no está combinando nada en este momento. Sí podríamos combinar otras variables. O que estén agrupadas, no importa. Bueno, otro tipo de gráficos, ¿no? Los gráficos de líneas nos van a servir mucho, por ejemplo, para graficar evoluciones. No viene al caso ahora. Lo cierto es que ya esto nos sirve. Ya vimos creo que fue en la segunda clase, vimos este tipo de gráficos, ¿no? Son gráficos muy populares, pero no siempre los mejores para graficar este tipo de cosas. Fíjense que es una forma relativa de mostrar las frecuencias, ¿no? La torta representa el 100% y vemos cómo se reparte la torta, ¿no? Obviamente el área, ¿no? Pintada, lo que representa
es la cantidad de gente respecto al total, que en este caso es mujer, ¿no? Como indica esta etiqueta aquí. Varones, bien, en rojo. No sabe, no contesta, 0.3%. Esta gente de aquí. Y desgraciadamente no me agrada, no nos muestra todas las etiquetas de datos, ¿no? Acá tendríamos que tener, bueno, acá lo dice, mujer trans, disculpen a mi gato si lo escuchan que está maullando, varón trans y en amarillo travesti. Son algunas de las limitaciones que tiene Google Sheets. Yo, por lo menos, hice todo lo posible porque este gráfico con 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías y colores muestre todas las etiquetas. La verdad no pude. Pero lo que pueden hacer también, a ver, no me quiero adelantar, ¿no? Pero van a tener diferentes secciones para modificar el gráfico. Pero a eso vamos a adentrarnos en un momento. Primero lo que les quiero mostrar es este tipo de gráfico, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en gráficos de este estilo y de este estilo. Vamos a una pequeña introducción a cómo graficar. La realidad es que a los que trabajamos con datos en general bastante, nos suelen gustar más los gráficos de columnas que los de torta, o bueno, tiene muchos nombres distintos. La realidad es que el ojo humano compara mucho mejor alturas, ¿no? Largos con áreas. Y mientras más variables haya, en este caso tenemos 2 muy grandes y 4 muy chiquitas. Bueno, pero habrán visto, ¿no? Esos gráficos de torta multicolores. Bien, en mi opinión, dificulta mucho la interpretación, ¿no? Fíjense acá como varones es un poco menos de la mitad que las mujeres, ¿no? Como vimos antes, bueno, casi el 30%, casi el 70%. En mi opinión, este tipo de cosas, este tipo de relaciones, se ven mucho mejor. ¿Dónde tengo? Aquí en configuración. En este tipo de gráficos. Fíjense. Además, aquí tenemos la información absoluta, ¿no? De la cantidad de varones. ¿Cómo se lee esto? De vuelta, así como los cuadros de doble entrada se leen en intersecciones. Bueno, esta columna, como dice acá, son los varones. Y en esta parte de aquí leemos las frecuencias absolutas, ¿no? Cantidades de personas. Acá tenemos justo la marca del 100. Esto está muy cerquita del 100. ¿Por qué? Porque varones teníamos 102. Está apenas por encima del 100, aunque no se llega a ver mucho. Y mujeres tenemos casi 250, más de 225, ¿no? Porque está por encima de lo que sería la mitad de acá. Bueno, son aproximaciones, ¿no? 237 exactamente. Pero lo primero que quiero que entiendan, ¿no? Ahora revisamos exactamente cómo construir estos gráficos, es que en los gráficos de columnas o de barras vemos la frecuencia absoluta. Obviamente vemos las relaciones y nos damos cuenta de que esto es un poco menos de la mitad que esto. Y en este tipo de gráficos vemos únicamente la frecuencia relativa o las proporciones. Bien, perdemos de vista lo absoluto, ¿no? Las cantidades de personas reales, y tenemos únicamente proporciones. Entonces, volviendo, hagámoslo de cero. ¿Por qué no me deja eliminarlo? Apreté la tecla suprimir, no me dejó. Bueno, no sé. Clic derecho. Yo quiero borrar esto. ¿Cómo no me voy a dejar? Bueno, aprieto acá en los 3 puntitos. Eliminar gráfico. Bien. Yo les adelanté que esto que hicimos, esta tablita, este cuadro de doble entrada que hicimos, no hacía falta. Podríamos haberlo hecho directamente aquí.
Fíjense, selecciono toda esta columna de la tabla, o directamente toda la columna A, ¿no? Acá se marcó A, dos puntos A, esto es toda la columna A. Insertar, gráfico, y automáticamente cuenta, ¿no? Excel, Google Sheets hacen esto por detrás, sin mostrárnoslo, y después lo grafican, ¿no? Es mucho más rápido, mucho más cómodo. Bien, y tenemos el mismo gráfico de torta que teníamos antes, ¿no? El que les contaba que no me gusta mucho que digamos. Así que vayamos primero con este tipo de gráfico. Incluso saben que trabajemos ahora con el nivel educativo, que creo que nos va a dar un gráfico un poco más interesante. Bien, seleccionamos toda la columna, insertar, gráfico. Y para verlo bien grande, bien cómodos, fíjense en esta opción que tienen acá de mover a la propia hoja. Bien, lo lleva a una solapa nueva. Acá está la base de datos, acá nuestro gráfico. Fíjense lo que les decía, ¿no? Acá tenemos un gráfico de torta multicolor. Está bueno que tenemos aquí en gris, debajo de cada categoría, la proporción. Si no la tuviéramos, no es fácil leer sin ver el recuadro, ¿no? Cuando yo pongo el mouse encima de cada uno de estos, como el gráfico es interactivo, me muestra la información. Incluso hasta me muestra la frecuencia relativa. Acá dice hay 132 personas con universitario completo o niveles posteriores, bla, bla, bla. Pero fíjense que, como los vemos en los medios, en los diarios, en sitios web, en redes sociales, tirados así, sin toda esta información que lo acompaña, son difíciles de leer. Y el ojo no se termina de dar cuenta fácilmente los tamaños relativos, ¿no? Acá hay 51 personas con terciario completo, 132 con universitario completo. Esto es un poco menos de un tercio, pero no llega a ser un tercio que esto. Estas son cosas que se ven mucho mejor, aunque sean menos divertidos, menos llamativos que los coloridos gráficos de torta. Aquí, acá se ve muy rápido. Fíjense qué rápido que nuestro ojo se da cuenta de que, bueno, sería lindo que tengamos también la interactividad de antes, ¿no? ¿No la tenemos? Sí la tenemos. Fíjense qué rápido que se da cuenta el ojo de que acá hay la mitad de personas con terciario completo que terciario completo. 25 y 51, la mitad casi exacta. Esto no ocurre con este tipo de gráficos, ¿no? Que dijimos que eran... ¿Dónde era? Gente con el terciario incompleto versus el terciario completo. No se ve tan fácil eso, para nada. De ninguna manera, es horrible. Yo, bueno, voy a confesarle, yo odio este tipo de gráficos. Sobre todo, a ver si lo tengo por aquí, el estilo de gráfico. Esto es lo peor que existe. Esto es una aberración. Esto es lo más difícil que hay para leer. Fíjense qué distorsionado que queda. Esto es bien, además, como noventero, berreta, bueno, o de principio de los 2000. En una época esto era como muy cool, ¿no? Fíjense qué distorsionado que queda. Esto es prácticamente, acá teníamos 25 personas, acá 50 y una, casi 50. Bueno, es terrible. Disculpen mi indignación, pero quiero que les quede claro que, a menos que comparen dos variables, a lo sumo 3, y tengan alrededor de su gráfico la información muy clara, quiero que eviten, si pueden, este tipo de gráficos. Este por lo menos es interactivo, ¿no? Uno pone el mouse, bla, bla, bla. Bueno, bien. Dicho todo esto, ahora revisamos bien todas estas opciones, ¿no? No es tan importante. Solamente eso, ¿no? El ojo humano compara, ¿no? Así al vuelo, mucho más fácil diferentes alturas o largos con áreas o incluso ángulos. Está queriendo comparar ángulos uno con el ojo.
Eh, en fin, bien, siguiendo. No quiero extenderme mucho más. Hay un montón de cosas que podríamos ver. Repasen ustedes este tipo de configuraciones, ¿no? Eh, Vamos a ver las más importantes, pero no, realmente no quiero que esta clase sea eterna. A lo que quiero que le demos bola, y la importancia que se merece, es a los títulos de los gráficos, ¿no? Que tienen que explicarnos qué estamos viendo. Y la otra cosa que nos tiene que explicar qué estamos viendo son, bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? Son etiquetas, leyendas, bien, pero son los nombres de los ejes, ¿no? Recuento de nivel educativo, dice acá. Eh, Esto es, está replicando el título. No es el nombre del eje horizontal, claro. ¿No? Digo, podríamos llamarlo de esta forma. Esto es muy general, ¿no? Obviamente acá pondríamos nivel educativo, en este caso. La información que nos da es qué son estas cosas que, moviéndonos a lo largo de este eje, cambian, ¿no? Si nos colocamos en esta sección del gráfico, vemos cierta categoría de nivel educativo. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. El eje vertical no tiene nada, pero bien podría ser cantidad de personas, podríamos decir, ¿no? Quedó escrito aquí, dado vuelta. En este caso es bastante obvio, ¿no? Que es la cantidad de personas que tienen cierto nivel educativo, pero en otros casos no va a ser para nada obvio. Y en el título, ¿no? Aquí estamos en la sección. Aquí es cuando uno crea el gráfico. Vamos a personalizar. Títulos de gráfico y ejes, como les dije, es intuitivo, ¿no? Ustedes buscan, leen los menús y llegan. Y acá seleccionan que quieren modificar. Bien, esto podríamos poner ingresantes a la diplomatura según nivel educativo. Algo de este estilo. Bien. Y como subtítulo, bueno, en la fuente de los datos que utilizamos para un gráfico suele ir debajo. Me volví loco buscando cómo hacerlo en hojas de cálculo de Google. No te permite sumar texto, a menos que yo haya podido, debajo del gráfico, ¿no? Digo, llevado a hoja nueva. Si lo tuviéramos aquí a un costadito del gráfico, escribimos acá debajo la fuente, bla, bla, bla. Bien. Yo no pude, pero bien pueden poner a modo de subtítulo la fuente, y esto siempre es muy importante, ¿no? La fuente de los datos. No por nada digo, esta es una diplomatura en estadísticas públicas. Creo que no hace mucha falta que explique la importancia de poner la fuente de los datos que utilizamos y la importancia de las fuentes de datos en sí mismas y el cuidado de los procesos, etcétera, cosas que ya hablamos y que vamos a seguir hablando durante toda la diplomatura. Ahora, pueden poner fuente, dos puntos, lo que sea, o en este caso, encuesta de ingresantes DEP, ¿no? Que son las siglas de la diplomatura. Bueno, o así, ¿no? Aquí, si no, uno en el subtítulo muchas veces da información respecto a cómo está medida la variable. Si estuviésemos mostrando porcentajes, acá podríamos decir también ingresantes a la diplomatura según nivel educativo. La información del año al que pertenece, ¿no?
Digo, y acá podríamos poner en porcentaje. Bueno, acá es un poco obvio, como les dije, ¿no? Que es en personas. Pero si fuera en porcentaje, pondríamos en porcentaje. Si estuviésemos mostrando datos como los que vimos de accidentes, ¿no? ¿Se acuerdan que era cada 1000 autos circulando? Bueno, esa es información que típicamente va en el subtítulo, ¿no? O en los ejes. Si la diplomatura fuera enorme y cada persona representase 1000 personas o 100 personas, acá tendríamos que poner, ¿no? Miles de personas, centenares de personas, ¿no? Si fuera 100 cada número. Bueno, ese tipo de cosas son importantes que tengamos muy en cuenta. Respecto a lo otro, respecto al estilo de los gráficos, bueno, eso es aprendizaje largo y es experimentación, ¿no? Podemos modificar los colores, el ancho de las columnas, digo, es bastante lo que podemos modificar. Yo creo que para graficar Google Sheets es bastante limitado. Excel, ¿no? Microsoft Excel es mejor. Y hay otros programas que son mejores aún, ¿no? Pero esto para la mayoría de los casos alcanza y sobra. Creo que estamos con eso. Digo, no quiero dar demasiada información y que abrume, que confunda. Eh, Obviamente lo ideal es que ahora ustedes tomando, ¿no? Siguiendo todo lo que hice, creen sus propios gráficos, ¿no? Una tablita como esta. Y que prueben. Pueden, por ejemplo, tomar la columna de provincia y crear un gráfico de este estilo, ¿no? Para dar un ejemplo. Y pueden moverlo a hoja nueva, como les mostré. Pueden descargarlo como imagen. Esto, por ejemplo, la pueden pegar en un archivo de Word o en un archivo de un documento de Google, ¿no? Eh, Bien, creo que estamos con eso. Lo importante es que practiquen, bien, que practiquen, que no miren los videos pasivamente, que sigan lo que hago, lo que les muestro. Pueden pausar el video, volver para atrás, verlo las veces que quieran y replicar lo que ven en la pantalla. Bien, este archivo igual supongo que se los puedo subir con este gráfico, con esta tabla, la original, y con este cuadro de doble entrada. Bien. Bueno, eso es todo. Hasta luego.